Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Tengo ya el placer, el honor de estar con Pío Moa, nuestro historiador de cabecera aquí en Estado de Alarma. ¿Cómo se encuentra, Pío? Pues bien, como siempre. O sea, Y después, dada la situación. y después de las elecciones de Cataluña, que me gustaría saber tu opinión, ¿cómo te encuentras? Es un poco, no sé, hay Bueno, dos escenarios, ¿no? El ascenso sí. la victoria de Vox es algo positivo, y también parece que la consolidación del independentismo, ¿no? ¿Cómo se conjugan ambas cuestiones? No, realmente lo importante en las elecciones de Cataluña es que han abierto por fin una brecha en el muro de cieno seco y maloriente que construido durante 40 años por separatistas y por los pro-separatistas, el PSOE y el PP, que allí parecía algo imposible de derribar. Muchos dicen que si esto es una catástrofe, no es una catástrofe. Desde luego, para las mafias que han dominado hasta ahora en Cataluña resulta muy preocupante. Pero para España la democracia y la Constitución es lo contrario, ¿eh? Claro. Y todo lo demás es lo que ya hemos visto durante más de un cuarto de siglo. O sea, no ha cambiado nada, incluso con retrocesos del separatismo, que el PSOE procurará subsanar como subsanó la ruina de la ETA, claro. Madrid, en el terreno de los medios de masas, grandes medios de masas y de análisis político, pues sigue siendo un poblachón manchego lleno de paletos. La mayoría salen con el derrotismo de la catástrofe para España. No es una catástrofe. No es una catástrofe porque en el aspecto del separatismo no ha cambiado nada. Ahora hay un grupo que se llama Dolça Catalunya que escribe sobre esto, dice que no hay tal problema, ¿no? En ese aspecto. El problema sigue siendo el mismo, no ha empeorado en absoluto, ¿no? Claro. Pone, por ejemplo, las 10 verdades. El nacionalismo, el separatismo, ha sacado sus peores resultados desde 1980. Solo el 27,6% del censo. En 2017 alcanzó el 37,6%. O sea, esto es un batacazo, ¿eh? Lo que pasa es que, como ellos dicen, el separatismo es experto en definir el marco mental, marcar el terreno de juego y fijar su relato. Y en Madrid y el resto de España, por conveniencia o vagancia o ineptitud, se lo traga enterito desde hace 40 años. ¿Eh? Sí. El separatismo ha perdido el 30%, casi una de cada tres de los votos que obtuvo en 2017, de 2.079.000 a 1.456.000. Más de 623.000 catalanes han dicho adiós al procés. La secesión parece que ya no les ilusiona tanto. Y los partidos nacionalistas, luego vamos a ver también otro aspecto, porque en el blog rebatido a José García Domínguez, que escribe en Libertad Digital y demás, ¿no? Sí. Los partidos nacionalistas pues se quedan el 48,1% de los votos, pero llegan al 51,5% contando con grupos diversos, medios parlamentarios y demás. Claro, tiene un fallo, dice, el partido más votado en Cataluña no es separatista, es el PSC, pero es pro-separatista. Ha hecho más que los propios separatistas. Recordemos que el actual estatuto, reformado con Zapatero, salió del PSC, no de los separatistas. En general se les ha dado más de lo que pedían, ¿no? Claro, esta situación, pues, es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, García Domínguez, pues, ha desmentido mi teoría de que el separatismo ha crecido debido a la complicidad del PP y el PSOE y a las propagandas sostenidas en estos decenios. Según él, se mantiene idéntico a como era a la muerte de Franco, en torno al 30% del censo electoral o menos. Por consiguiente, toda la propaganda, la enseñanza, la instrucción separatista no ha logrado cambiar el mapa político subyacente a la muerte de Franco. Es decir, viene a ser que todo sigue igual. No es verdad. El análisis de García Domínguez es de un optimismo perfectamente ajeno a la realidad. En 1977, solo la Esquerra se proclamaba separatista y solo sacó un diputado. En las primeras autonómicas catalanas de 1980, la Esquerra solo cosechó el 8,9% de los votos. Y Pujol, que se presentaba como solo autonomista, bueno, ya sabemos que fingía, pero fingía por algo, ¿no? Pues tardó muchos años en mostrar claramente la patita. Y obtuvo
el 27,83%. La UCD sacó un 10,6%. El PSOE el 22,43%, muy cerca de Pujol. Y el PSUC el 18,77%. Y los andalucistas un 2,7%. La idea de que los inmigrantes se abstenían en las elecciones regionales es en gran parte falsa. Entre PSOE y PSUC sacaron más del 40% de los votos y su electorado era básicamente inmigrante. Y también lo era la parte del de la UCD, con más del 10%. Hubo un 39% de abstención, pero es ridículo pensar que toda ella correspondió a los de otras regiones. Entre autonomistas y separatistas alcanzaban el 36,7% de los votos emitidos y el 60% los españolistas. Estos últimos obtenían 76 escaños, más que la mayoría absoluta, y entre autonomistas y separatistas 57, teniendo en cuenta que los 43 de Pujol no se presentaban como separatistas. En otras palabras, muy pocos pensaban entonces en la secesión, y los pocos que la querían la planteaban como una posibilidad a plazo indefinido, más que como una probabilidad previsible. Importa señalar que estos datos no reflejan la realidad a la muerte de Franco, porque habían transcurrido 5 años en que la propaganda antiespañola y antifranquista había sido absolutamente dominante, sin que llegara a calar demasiado, como hemos visto. Y hoy, en cambio, encontramos en el Parlamento los separatistas abiertos son ya una ligera mayoría absoluta con un 54% de los votos emitidos. Y lo que cuenta al final no son los votos potenciales, sino los efectivos. Así pues, el avance desde 1980 es muy importante cuantitativamente, pero aún es más importante cualitativamente. No solo se han radicalizado hacia una secesión abierta, sino que también se han convertido en controladores de los gobiernos nacionales, de los que han obtenido pues 1000 ventajas. Y sin esas ventajas no habrían avanzado tanto ni remotamente. O sea, con ello se ha producido además otro fenómeno en la misma Cataluña, y es que tanto el PP como el PSOE allí se han convertido en la práctica en auxiliares de todas las políticas que han conducido a esta situación. O sea, de hecho, en el plano nacional, ninguno de esos partidos se siente hoy capaz de impedir la secesión, más que invocando a una Unión Europea fantasmal e implorando el mantenimiento de algún barniz unitario, que quede algo que parezca que seguimos unidos, ¿no? Y hay otro aspecto que debe tenerse en cuenta, el internacional. En él, la diplomacia y la propaganda paralelas de los separatistas ha podido actuar con plena libertad y financiación, consiguiendo éxitos nada desdeñables ante la pasividad, de hecho es complicidad, de los gobiernos nacionales, que en eso, como en tantas otras cosas, han sido perfectamente anticonstitucionales. O sea, es decir, ha habido un proceso de fortalecimiento, ampliación y radicalización de los separatismos en el que ha desempeñado un papel fundamental las políticas del PP y del PSOE. Sin embargo, son ciertas otras dos cosas. El separatismo no ha logrado prender en la mayoría de la población, pese a las enormes ventajas de que ha disfrutado, y, sobre todo, ha aparecido un partido que puede emprender la reversión del proceso infernal. Esto es lo nuevo y es el análisis que creo que corresponde a la realidad. O sea, ellos han avanzado mucho con estas circunstancias de apoyo del PP y del PSOE, pero no han conseguido la mayoría. Ahora bien, si no encuentran una oposición, la mayoría no importa. La mayor parte de las cosas no las hace la mayoría, las hacen minorías, O sea, una gran parte, estoy seguro que muchos de los que votan a Esquerra y tal, no son demasiado separatistas. Pero también es verdad que muchos de los que votan al PSOE y al PP, bueno, consideran la secesión de Cataluña como una posibilidad que, bueno, tampoco en su momento harían nada, ¿no?, contra ella, ¿no? En fin, esta es lo único importante. Lo único importante es Vox. Lo vengo diciendo en el blog una y otra vez. La única cosa importante en el panorama político español actual es Vox. Si Vox lo hace bien, las cosas, o sea, podemos tener esperanzas. Espero que lo hagan bien. En todo caso, su discurso y su actuación es muy distinta de la patulea de los otros, ¿no? Los otros sí, eso es evidente. Sí. ¿Y qué más temas trataste en el blog esta semana, tío? ¿Nos puedes comentar algo? Bueno, y también, por favor, perdona, recuérdanos cómo acceder al blog para que la gente pues que nos escuche pueda acceder a tu blog.
Es www.piomoa.es y o también Más España y Más Democracia. Ustedes pinchan Más España y Más Democracia, pues lo ven. Hay que poner, también recuerdo ahora que hace unos meses, presentando el libro sobre la Segunda República, pues hace un par de meses así, pues me comentaba Esparza que claro, que me habían vapuleado, y yo le dije, no, yo les he vapuleado. Les he vapuleado a todos. Y eso se puede comprobar fácilmente poniendo mi nombre y el de ellos, de Preston, de Jackson, de Viñas, de yo qué sé, de todos ellos, ¿no? De cualquiera de ellos. Verá que les he estado durante todos estos años dando bien, o sea, quiero decir con argumentos. Ellos no han sido capaces de eso. Y han cogido tal pánico que se han refugiado en la ley de memoria histórica. En definitiva, la ley de memoria histórica es una ley que demuestra que sus versiones son falsas, porque no se podrían sostener un debate libre, y en segundo lugar que ellos son totalitarios. Es una ley de tipo soviético. En fin, he comentado también algunos aspectos de la política de ahora, o sea, ¿qué hará el PP? Y el PP es ante todo una agencia de colocaciones, con muchas trazas de que ya no le va a resultar muy eficaz. Por consiguiente, muchos se estarán preguntando allí si no les convendría buscar empleo en otro sitio, en Vox, por ejemplo, que empieza a parecer el más rentable, ¿no? Y yo creo que van a empezar pronto los navajeos y las deserciones, ¿no? Cayetana, Almeida, Feijóo, pues ya están afilando los puñales contra el infeliz Casado, ¿no? Que se ha dado cuenta, hombre, tantos años y no se han dado cuenta que estaban en un número 13. O sea, eso es terrible, qué torpeza, ¿no? Bueno, lo de Cayetana es indicativo porque resume otros. Su facilidad de palabra en sus ataques a la izquierda y a los separatismos no debe hacer olvidar su fondo ideológico, que ella viene del sector del liberalismo más hispanófobo y más anglómano. Tengo un artículo en el blog, se titula Ilustrando a una señorita charlatana ignorante, en la que ella cree que lo único que ha hecho bien España en su historia es la Constitución del 78, ¿no? Una serie de tonterías por el estilo, ¿no? Porque existe un sector liberal así, que es un verdadero agente de colonización cultural y de satelización política, y que ha hecho ya unos cuantos desaguisados históricos y que deben recordarse de vez en cuando. En el blog lo pongo, ¿no? Yo me considero liberal crítico, pero por supuesto hay sector en el liberalismo, o sea, es una palabra que engloba varios sectores, ¿no? Sí. Sí. Así que estos políticos del sector en apariencia más radical del PP podrían ser un pesado lastre, sí, que terminará hundiendo a Vox si Vox los admite, ¿no? El panorama político español es realmente hediondo desde Zapatero, incluso desde cuando Aznar se permitió escupir sobre las tumbas de sus padres, condenado el 18 de julio, y exhibiendo su fervor por hazaña. Y en fin, yo creo que el PP debería disolverse y sus políticos buscarse la vida en profesiones honradas, ¿no? El balance de su historia es el impulso a la disgregación y satelización de España, a la corrupción de la democracia y a las políticas más nefastas promovidas por el PSOE. O sea, fíjese usted, hablando de Cayetana, su proyecto dice una nación cívica, no sé muy bien qué es eso, no identitaria, es decir, no española, de una Europa basada en los valores que la hicieron un espacio de libertad, paz y prosperidad. O sea, un espacio LGTBI, abortista, multicultural, belicista, Libia, Siria, ahora contra Rusia, etcétera, ¿no? Una España que continúe el monumento a la reconciliación que fue la transición. Bueno, vamos a ver. En otras palabras, lo que quiere Cayetana es la misma política que ha seguido siempre el PP, asentada en la usurpación por los políticos de una reconciliación popular real y muy anterior, y en la condena a quienes hicieron posible esa reconciliación, que fue el franquismo. La política que ha llevado al golpe de Estado permanente. Y lo que siempre ha entendido el PP por centrismo es el aliento y financiación de los separatismos. Ahí en eso Cayetana no cae, menos mal. La satelización creciente de España a la OTAN y a la Unión Europea y al país que invade nuestro territorio, del que se proclaman amigos y aliados nuestros gobiernos, ¿no? La entrega de soberanía por grandes toneladas, como decía Margallo, a la burocracia de Bruselas, y la asunción de las iniciativas del PSOE.
es el núcleo, la dinámica y la escuela de ese partido, una política cívica, no identitaria, europeísta, reconciliadora, progresista, etcétera. Lo que se quiera entender por esa verborrea. Y también antifranquista, claro. Ha pasado además cosas muy raras. Ahora Casado dice que el PP actual no tiene nada que ver con el anterior, o sea que se ha refundado y nadie se ha dado cuenta. Dice que Pero cambiaron de edificio, ya hicieron mucho, ya cambiaron todo. Sí, bueno, ahora si ponen un número distinto quizás le vaya mejor. Yeah. Y tenemos cosas como la Cifuentes, que no había falsificado su máster, lo habían falsificado otras personas para darle gusto y sin que ella lo supiera. Oiga, estas son cosas impresionantes. En fin, hay algo de mucho más de fondo y que no se debe olvidar. Hoy, precisamente, en el blog hablo de ello, descomposición de una sociedad. Dice, hay cosas que por más que uno las piense, no acaba de creerlas. Que la Iglesia haya sido cómplice con su silencio en la profanación de la tumba de quien la salvó del exterminio es de una vileza tan infame, podía reflejar mejor la decadencia moral de una institución que pretende orientar moralmente a la sociedad. Claro, cuando hablamos de la Iglesia son dos cosas distintas, una el conjunto de los católicos y otra la jerarquía. Y dentro de la jerarquía no toda es igual también, esto hay que verlo, pero el conjunto de la política la marcan unos y esos unos son los que han hecho eso, una complicidad de hecho con la profanación de la tumba de quien la salvó del exterminio. O que una monarquía que lo debe todo a Franco haya sido igualmente cómplice de dicho acto criminal perpetrado por la pandilla de delincuentes comunes que hoy gobierna España. Y digo delincuentes comunes porque lo son. O sea, un falso doctor que está a la cabeza del país, el falsificar un doctorado es un delito común. No solo eso, empezando por ahí, ¿no? Cuando la señora está Delgado, pues se veía con Villarejo y hablaban de organizar, burdeles para sacar información vaginal y cosas por el estilo, ¿no? O hablaban de delitos cometidos por algunos jueces de pederastia, y como una cosa normal y corriente, en aquellos estaban, en fin, ellos sacaban el beneficio que fuera. Bueno, esto es delincuencia común, no es otra cosa. Y esta señora ha sido ministra de Justicia, nada menos, y ahora es la jefa de los fiscales. O sea, no es fácil encontrar la expresión adecuada para estos hechos, ¿no? O que un partido cuyo origen directísimo está en el franquismo se permite escupir sobre las tumbas de sus padres y abuelos que justamente salvaron a España de la disgregación y la sovietización, o que unos partidos de golfos cuyas versiones de la historia no se sostendrían ante el menor debate libre se permitan negar a los españoles su derecho a conocer su pasado de forma independiente, por medio de la ley de memoria histórica y demás. Hombre, esto son cosas que no puede ser. No puede ser. Y, claro, dice, bueno, y no pasa nada. Es decir, en apariencia no pasa nada. Todo sigue su curso. Su curso habrá que ver hacia dónde, como no se corrija. Y, en fin, he estado tratando estas cuestiones también sobre el libro sobre estos dos libros últimos, ¿no? Porque me preguntaba uno, dice, usted publicó hace cosa de 20 años una trilogía sobre la República y la guerra, que según usted mismo no ha sido superada después por ningún historiador. Así, ¿por qué vienen ahora estos dos nuevos libros sobre la República y el Frente Popular? Bueno, si la anterior no ha sido superada, decía, no resultan redundantes. Bueno, le dije, mire, aquella trilogía, con 1.500 páginas y miles de notas, no ha sido superada, salvo por unas pocas correcciones de detalle. Aunque los 3 tomos están repletos de referencias y documentación, lo más importante de todo ello es la trama político-histórica subyacente y el enfoque de todo ello. Esto lo he perfeccionado en una nueva trilogía, porque los 2 mitos sobre la República y el Frente Popular se completan con los mitos del franquismo, que yo publiqué en 2015. Hay muchas razones para esta nueva trilogía, que recoge lo esencial del anterior, pero con un nuevo esquema, un nuevo índice y menos notas, omitiendo bastantes detalles y ampliando otros, pero que permite una visión de conjunto más precisa, que permita entender mejor la lógica de los sucesos y además compararlos con lo que hoy vivimos. Me preguntaba, dice, usted es muy crítico con la historiografía española actual, sea de derecha o de izquierda, lo que no va a valerle mucha acogida en medios académicos.
al margen de la poca popularidad que eso le reporta, no resulta un negativismo destructivo y excesivo. Es que solo usted da en el clavo. Eso me dicen algunos. Dice, mire, mi crítica no abarca a todos los historiadores, claro. Los hay mejores y los hay peores. Pero sí a la profesión como conjunto. Y eso se resume en su actitud complaciente o pasiva ante una monstruosidad como las leyes de memoria. Esas leyes en sí mismas demuestran la falsedad de las versiones que defienden. Demuestran, por tanto, su necesidad de impedir un debate libre que sin duda las hundiría, y por ello mismo demuestran el carácter soviético o norcoreano de quienes las promueven. O sea, ¿cómo es que la universidad en pleno no se alza contra semejante atrocidad? Bueno, pues no se alza por una mezcla de corrupción intelectual y política. O sea, a mí no me apena que me excluyan de sus gremios, como le llaman, que tienen algo de mafias. Han intentado condenarme a muerte civil, pero por ahora no lo han conseguido. Y yo creo que al final quedarán en evidencia. Claro, me insistía en que hay una historiografía de derecha que no comulga con lo que usted llama mitos. Desde su propio punto de vista se trataría de una injusticia meterlos en el mismo saco. Entonces lo resumí así. Mire, la historiografía convencionalmente llamada de izquierda es falsa desde su mismo enfoque, pretendiendo que el Frente Popular defendía la democracia. Y la historiografía que pudiéramos llamar de derecha, aunque bien orientada en general, resulta muy insuficiente y acepta de la izquierda errores fundamentales como la supuesta continuidad de la República en el Frente Popular y muchos otros errores también sobre el franquismo. Ahora es el 90 aniversario de la Segunda República y vemos que la misma derecha, el mismo rey, es llevado a venerar a Azaña, uno de los grandes causantes del caos y la guerra, aunque no el principal. Bueno, lo hacen como muestra de reconciliación, o sea, una reconciliación basada en la falsificación histórica y en el ejemplo del golpismo y el caos revolucionario, no hablemos ya del Frente Popular que representa Azaña. Bueno, esto es una gravísima aberración. Y que esos historiadores y universitarios en general lo acepten y no le opongan resistencia, revela una profunda miseria moral y académica. Esto es un poco la cuestión, porque mucha gente no se da cuenta de la importancia de la historia. O sea, ¿por qué la izquierda y los separatistas insisten tanto en la historia y en Franco y en el franquismo? Porque ello les da legitimidad para presentarse como demócratas y, en su función de supuestos demócratas, hacer lo que siempre han querido hacer. Ellos, ¿qué entienden ellos por libertad? Los separatistas es la libertad de disgregar España. Y las izquierdas en general, pues la libertad de convertir esto en la República de la Guerra, la libertad de sovietizar España. Ahora están en algo parecido, ¿no? Tipo Maduro, etcétera, ¿no? Y eso, pues hay otra cuestión también de que quiero hablar. Llevo un programa de radio de historia que se llama Una hora con la historia, se puede encontrar fácilmente en YouTube, y en ello estamos tratando los gloriosos años 40. Esto es importante. Es muy importante porque una de las historietas en que se basan estas personas, incluso la derecha, y aquí volvemos también a la historiografía de derecha, pues es aceptar las barbaridades, o sea, las falsedades que dice la izquierda. Entonces me preguntaba un señor, se llama Lucas Menéndez, dice, no sé si ha leído usted un artículo de Luis Togores sobre el plan de estabilización de 1959, que empieza diciendo que a mediados de la década de los 50 la situación de España era terrible. Magistralmente descrita por Camilo José Cela en su novela La colmena. Era infinitamente peor que el peor escenario que podemos imaginar en la actualidad. Y que se salió de allí gracias a que el sueño autárquico de los falangistas se cerró definitivamente al ponerse en marcha el plan de estabilización de julio de 1959. Y gracias al Fondo Monetario Internacional y también a la Guerra Fría, sin ningún mérito de los españoles, dice. Bueno, el artículo, dice el que escribe, me ha sorprendido porque en su libro Los mitos del franquismo, usted sostiene que la situación de España en 1950 era ya mucho mejor que en la República y que España tuvo el gran mérito de prever la Guerra Fría y de reconstruirse con sus propias fuerzas al revés que el resto de Europa occidental. Yo tenía además la idea de que Togores era más o menos falangista. También me ha sorprendido la frivolidad pachanguera del artículo atribuyendo el desarrollo al turismo y a las suecas. Bueno, esa idea
de que los años 40 y 50 fueron décadas perdidas, está muy extendida a derecha e izquierda y parece difícil de eliminar. También yo la tuve un tiempo, pero una investigación sobre los datos objetivos, de los que casi siempre se prescinde, revela un panorama muy distinto. España se reconstruyó en medio de un acoso internacional e interno, o sea, el maquis, que ningún otro país europeo tuvo que soportar. Y lo hizo con planes económicos bien orientados, en parte dictados por la necesidad, y que dieron un resultado excelente si tenemos en cuenta las difíciles condiciones de que se partía y en las cuales se desarrolló la reconstrucción. Por otra parte, la Guerra Fría fue perfectamente prevista por Franco, así que algunos españoles por lo menos sí tuvieron mérito. El mérito, además de desafiar en la luz de amenazas, presiones y chantajes que acompañó al término de la Guerra Mundial y de los que vengo hablando precisamente en Una hora con la historia. Por eso los he llamado los gloriosos años 40. En cuanto a La colmena, es una buena obra literaria, pero como retrato de época no vale más que uno que se hiciera ahora mismo basándose en las drogas, el alcoholismo juvenil, las zonas de chabolas, etcétera, pretendiendo que es lo único que hay, ¿no? Bueno, todo eso es real, pero solo una parte de la realidad. En cuanto al pintoresquismo, el turismo y las suecas, pues bueno, hubo mucho más que turismo y que el cutrerío sexual, generalmente imaginario, a cuenta de las suecas, ¿no? Que por cierto las suecas habían hecho famosas en toda Europa, no solo en España, por las mismas razones, ¿no? Por lo demás, es cierto que el modelo sobre el que se había reconstruido el país se había agotado hacia finales de los 50. ¿Cómo se agotan al cabo de un tiempo cualesquiera políticas económicas? Tenemos aquí, por ejemplo, el caso, la penúltima gran crisis, la de 2008, que agotó un sistema económico y fue necesario pues cambiarlo, ¿no? O en la propia Segunda Guerra Mundial el sistema económico liberal anterior se agotó y se creó el estado de bienestar. Todos estos sistemas económicos terminaron agotándose, como todo en las cosas humanas, ¿no? Y el FMI y el Banco Mundial intervinieron, pero la nueva política para salir del atasco correspondió a los economistas formados en la Facultad de Económicas, primera en España, y además creo que se fundó a iniciativa del propio Franco, que además fue quien autorizó los cambios y por tanto fue su principal responsable, cosas que también suelen olvidarse, porque efectivamente una vez, el régimen y el mismo Franco vieron que el modo como se había reconstruido España pues estaba ya agotado, o sea, no daba más de sí, y lo cambiaron, liberalizaron la economía. España se convirtió en el país de más rápido desarrollo del mundo después de Japón, después de Japón, quizá de Corea del Sur. Y pues eso cambió muchísimo las cosas. Pero sin el trabajo anterior de aquellos años 40 y 50, no habría sido posible ese desarrollo. Y yo precisamente en el blog pongo el enlace a dos artículos míos de hace unos años, dice datos de los años 40 o los años 40 y 50 años perdidos del franquismo. Bueno, si me da unos minutos más, explico un poco algunos datos de entonces. Dice, una de las leyendas urbanas más extendidas, incluso entre gente ilustrada, caracteriza los años 40 como un periodo perdido de estancamiento y hambre. La leyenda no deriva de ningún estudio serio, sino de impresiones propagandísticas y literarias, como la novela La colmena, que es literariamente buena, ¿no? de Cela, ¿no? Hubo hambre, cierto, causada por el desastre económico del Frente Popular, que aquello fue terrible, ¿no? Tenemos que ver las dificultades que tuvo Alemania Occidental para asimilar a la Alemania Oriental después de la reunificación. Pues aquí en España fueron dificultades mucho mayores, ¿no? Además incidió la Guerra Mundial y el posterior aislamiento, y fueron años bastante secos. Pero también había habido hambre en España y en gran parte de Europa en aquellos años, y pronto bajó al nivel de la República y menos, pese a las condiciones excepcionalmente adversas de la época. Prueba de que tampoco hubo estancamiento. Bueno, la leyenda incluye otras complementarias, ¿no? Lógicamente los reaccionarios vencedores del Frente Popular pues no les importaba gran cosa el hambre ni la salud de los españoles. Pues bien, en cuanto a ambas cosas, un indicador claro es la esperanza de vida al nacer, que saltó de los 50 años con la República a 62 en 1950. O
sea, una mejora extraordinaria, un salto que nunca se había dado. Aún más espectacular fue la caída de la mortalidad infantil, del 34,7 por mil en 1935 al 12,5 en 1950. En su primer discurso, después de la guerra, Franco dijo que combatir la mortalidad infantil iba a ser una de las tareas principales. Otro dato es el aumento de la estatura media, medida por la de los reclutas, porque hay una relación entre la estatura y la cantidad y calidad de la alimentación, ¿no? De 165 centímetros en el 35 a 168 en 1950. Otro rasgo de la leyenda es que, lógicamente, los reaccionarios mantenían al pueblo en la ignorancia para oprimirlo mejor. También aquí encontramos datos contrarios. En 1934 había 52.000 maestros, la mayoría hombres. En 1900 había 78.000, mayoría mujeres. El número de alumnos por maestro pasó de un insostenible 64 en 1934 a uno más apropiado de 41 en 1950. En la enseñanza secundaria, los 124.000 alumnos de 1934, o sea, de la República, subieron a 215.000 en 1950, un aumento muy fuerte. Y el de chicas en ella, pues se duplicó con holgura, de 34.000 a 75.000. Y algo parecido, pues, sucedió en todo, ¿no? Otro dato interesante para los ecologistas es que con el franquismo empieza en serio, en el mismo año 1940, la repoblación forestal, que junto con la construcción de pantanos iba a cambiar notablemente el paisaje agrario español. También se dice que la ideología de que el régimen era agrarista y opuesta, o sea, latifundista y opuesta a la industrialización y la urbanización. Y nuevamente los datos dicen otra cosa. El Producto Industrial Español había alcanzado su ápice anterior en 1929, fue el último de Primo de Rivera, para bajar con la República y hundirse prácticamente en el Frente Popular. El índice de 1929 empezó a superarse en 1950. Asimismo, aumentó el consumo de energía en casi un 50%. También creció la población urbana, aunque en ese momento no tengo los datos precisos, lo decía allí, pero es evidente, ¿no? Otros aumentos espectaculares, pues el número de teléfonos saltó de 320.000 a 651.000. El tráfico aéreo de 1.220.000 kilómetros volados por compañías españolas a 8 millones. Y los turistas pasaron de 171.000 a 457.000. Quiero decir que estos datos, primero, como la economía no es una ciencia exacta, las estimaciones sobre el índice de crecimiento del PIB en esta época varían mucho, entre el 1,1% anual la más baja y el 3,8% la más alta. Pero aún la más baja dista de ser desdeñable. Baste decir que no fue mucho mayor en los 10 años posteriores al franquismo, pese a que las condiciones generales eran mucho más favorables. No había ni reconstrucción postbélica, ni boicot, ni aislamiento internacional. Datos en los que debe insistirse porque casi siempre se olvidan. Y claro, pues estos datos están extraídos de las estadísticas históricas de España, coordinadas por Albert Carreras y Javier Tafunell, que no se puede decir que sean franquistas, es más bien lo contrario. Además, tiene una cosa curiosa, que cuando vamos a las tablas de datos, dan una imagen muy distinta del estudio previo a esas tablas, que suele ser más derrotista y tal, pero cuando vamos a las tablas vemos que no es así, ¿no? Así que ni los años 40 fueron una década perdida, y sus logros son mucho más destacables al tener que enfrentarse el país a condiciones mucho más difíciles. Claro que hubo hambre en toda Europa. Y hasta el 48, había hambre. Hasta el 52 hubo, por ejemplo, racionamiento, que aquí en España lo heredamos del Frente Popular. Pues hubo racionamiento en Inglaterra y en España también. El 52 se acabó. En fin, es toda una serie de cosas muy yo vengo combatiendo desde hace muchos años, procurando dar datos, información, porque a menudo mucha gente pues ve que lo que le dicen es mentira, que no acaba de creerlo, pero no tiene argumentos ni datos y por consiguiente se tiene que quedar callada. Claro. Eso es lo que yo procuro hacer precisamente. Bueno, pues muchas gracias por tu labor, Pío. Es un placer, como siempre, tenerte aquí en Estado de Alarma. Y nada, y nos vemos ya la semana que viene, el miércoles que viene, y ya nos comentas pues qué has escrito esta semana. De acuerdo, muy bien. Pues muchas gracias a vosotros y un abrazo a todos. Muchas gracias, Pío. Un fuerte abrazo.
Muy buenas a todos, esto es Estado de Alarma. Hoy estrenamos este programa por YouTube de media hora de duración. Estaremos de lunes a jueves a partir de las 8:30 de la tarde. Y este programa nace porque, al igual que tú estás cabreado con ese gobierno central que podría haber hecho mucho más contra el coronavirus, que ya se ha llevado cerca de 3.500 personas por delante, ese gobierno que nos mintió, que nos dijo que solo iba a haber un contagio y que podría haber actuado antes, viendo la que estaba cayendo con la pandemia tanto en China como en Italia, pues hemos decidido montar esta plataforma de libre expresión ante los intentos del gobierno central de usar ahora los minutos de televisión pública que acaparan para lanzarnos desinformación y propaganda. Por eso desde aquí vamos a desmontar sus mentiras, vamos a daros la verdad y vamos a apoyar a los profesionales sanitarios, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a esa población civil que vive confinada, que vive aislada y harta de ver al vicepresidente del gobierno saltándose la cuarentena hasta en 3 ocasiones. Quieren que olvidemos los secretos que irán a tumbarse en el palacio de hielo. Muchas almas vuelan a diario, millones de velas en los santuarios, demasiadas cruces en el calendario, un país entero contra un adversario, hospitales con mares de voluntarios, todos los balcones llenos en mi barrio, aplausos que se escuchan hasta el planetario, para ángeles vestidos de sanitarios. Nos está costando respirar. Nuestro mundo paró de girar. Ya. Ellos no nos cuentan